Hermanos, hoy día vamos a ver, dice, intermediario entre Dios y los hombres. La enseñanza está en Éxodo 19, la vida de Moisés, pero a veces, imagínense, somos seres humanos y si cuando estamos pasando momentos difíciles nos cuesta orar, leer la Biblia, imagínense cómo orar todavía por los demás, ¿no? Cómo orar. Pero hermanos, el líder espiritual es una persona que habla a los hombres de parte de Dios, pero también habla a Dios de parte de los hombres. En esta doble comunicación, el líder actúa como el intermediario entre Dios y los hombres. Esto lo vamos a ver en la vida de Moisés, ¿no? En el capítulo 19 de Éxodo. ¿Cuáles son los privilegios del líder? Cuando tiene que hablarle a Dios de las personas y a las personas les tiene que hablar de Dios. Pues esa es la tarea. Esta es una de las tareas de Moisés porque fue profeta, fue sacerdote, él y libertador, tuvo 3 oficios. Y hermanos, el privilegio de ser de líder, estar en la presencia de Dios. Hermanos, ustedes saben que Moisés tuvo que sacar a un pueblo, dirigir a un pueblo que no era nada sencillo, ¿no? Dice versículo 2 del capítulo 19, habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Fíjese, habían salido de Refidín y llegaron, ¿no? Al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante de Moisés. Y dice, Moisés subió a Dios, comienza el versículo 3, ¿no? Y eso es lo que debemos hacer todos nosotros, hermanos. Acercarnos a Dios con el fin de recibir un mensaje de Dios para el pueblo. Para eso subió Moisés. Moisés subió, ¿no? Para recibir un mensaje que él quería transmitir al pueblo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Dice, subir, ¿no es cierto? Y ustedes van a ver ahí en el que los he enviado, hay más de una oportunidad, ¿no? Más de una oportunidad él hizo esto. Pero vamos acá, ¿cómo debe presentarse el hombre, el líder, delante de Dios? Vamos a Salmos 24, versículo 4. Bueno, el 3, vamos al 3. 3 y 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. O sea, ¿cómo tenemos que acercarnos a Dios? Repito, en el versículo 3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y el cual responde, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Hermanos, ustedes saben que antes, ya cuando se instaló el tabernáculo, tenía 2 partes, lugar santo y lugar santísimo. Y había, lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo era un velo. Y solamente entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Pero dentro de su atuendo tenía campanillas. Entonces, cuando él se movía, eso sonaba. Y los demás sabían que él estaba vivo, ¿no? Posteriormente, ya con el devenir del tiempo, ya entraban, dice, amarrados, o sea, con una campanilla ¿no? A la pierna y con algo que, con una especie de soga, se puede llamar en este tiempo, ¿no?
cosa que lo pudieran sacar al sacerdote que moría. ¿Ah? Y han muerto varios. ¿Por qué? Porque no siguieron al pie de la letra las instrucciones de Dios. Y hermanos, en este tiempo no va a acontecer lo mismo con nosotros, pero ¿saben qué, hermanos? Subiremos, buscaremos a Dios, pero si no tenemos en cuenta los requisitos del Señor, no nos va a escuchar. No nos va a escuchar. Por eso es que tenemos que entrar primero, tenemos que ponernos las cuentas con Dios. Todos los días se pide perdón, ¿no? Como dicen los curas, por palabra, acto u omisión, ¿no? Pero ustedes saben que el Señor no solamente ve eso, sino también la actitud, las motivaciones internas, y eso la ve Él. Entonces, hermanos, busquemos a Dios, pero tengamos en cuenta que debemos entrar, ¿no es cierto? Dice, limpios. Ahora, acercarnos a Dios es un privilegio, pero a la vez no es algo muy fácil. No todos quieren hacerlo. Hermanos, orar no es sencillo. Buscar a Dios no es sencillo. Últimamente, no últimamente, ya hace varios meses atrás tengo una experiencia, hermanos, para orar, que yo cuando voy a orar, ¿no? Pero el cuerpo se me desarma. De todas maneras, me pongo a orar y ahí recién se va. Pero no hay ganas de buscar a Dios. O sea, tengo que sobreponerme a ese malestar. Y hermanos, ¿por qué? Porque si no oro, pues ¿cómo me fortalezco? ¿Cómo Dios me consuela? ¿No? ¿Cómo le presento las cargas? Hermano, no es algo sencillo. Vamos a ver, veamos en Éxodo 20, los versículos 18 y 19. Dice así: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Ah? O sea, todos no quieren hablar con Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 5, versículo 5. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte, dijo. ¿No es cierto? No subisteis al monte. Todos no se atreven a buscar a Dios. Como vimos el domingo, la vida cristiana es para valientes. Es para valientes. Hermanos, es para valientes. Pero fíjate, ¿para qué subió Moisés al monte? ¿Para qué fue? La segunda parte del versículo 3 del capítulo 19 dice lo siguiente: y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, ¿no? Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. O sea, sube, Jehová lo llama, él está en el monte, ¿no? O sea, esto no se da automáticamente, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, Moisés, vamos al capítulo 24, ¿ya? Y veamos los versículos 15 y 16. No era que el Señor lo llamaba rápido. Él subía. Acá nosotros podemos leer podemos pensar que es rápido, pero vamos a 24, 15 y 16, dice: entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. O sea, no es, ¿no? Por eso es lo que cuesta buscar a Dios. Pues. Cuando queremos algo, ¿no?
tenemos que estar una y otra vez hasta que el Señor nos responda. Hasta que el Señor nos responda. Eso que implica perseverancia, ¿no? Eso implica perseverancia. ¿Pero por qué? ¿No? ¿Qué nos enseña esto? Que esto requiere esperar en la presencia de Dios hasta que Él decida hablarnos, especialmente cuando tiene algo que decir al pueblo. Sí, a Moisés en los versículos 5 y 6 podemos ver qué es lo que quería decir el Dios al pueblo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, buscar la presencia de Dios, hermano, implica esperar el tiempo de Dios para que Él nos dé el mensaje. Puede ser para nosotros, puede ser para los demás, pero no es sencillo. Por eso es que el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, la parábola del capítulo 18 de Lucas, ¿no? Deja una enseñanza, dice, para perseverar, para no desanimarlos. Y nos habla de la oración de la viuda. Hermanos, tenemos que ser pacientes. Pero hermanos, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Es transmitir al pueblo el mensaje de Dios, ¿no es cierto? Dice, habiendo oído el mensaje de Dios, la responsabilidad del líder es transmitir ese mensaje al pueblo. Por ende, habiendo subido al monte, Moisés ahora tiene que bajar al valle llevando el mensaje de Dios. Vamos a ver los versículos 7 y 8 del capítulo 19. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. O sea, fíjese, está bien, recibes el mensaje, pero se tiene que comunicar al pueblo, ¿no? Y ustedes saben que el pueblo se quejaba ante Moisés y murmuraba contra él, ¿no? Eran conscientes de su necesidad de tenerlo como intermediario entre ellos y Dios. Sí, hermanos, el liderazgo no es sencillo, no es fácil. Y tenemos que estar preparados para ello. Buscar a Dios, ¿no? Imagínese usted que no es sencillo, por ejemplo, buscar a Dios para presentar la vida y la necesidad de una persona que muchas veces de repente busca perjudicarnos, busca hacernos daño. No es sencillo, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que hacerlo. Hermanos, ¿hay varios problemas, peligros en esta tarea? Sí. ¿Qué hizo según estos versículos? Lo primero que hizo Moisés fue, dice, llamó a los ancianos. El pueblo de Dios no siempre está listo para escuchar el mensaje de Dios. A veces están muy ocupados haciendo otras cosas. O sea, ¿qué hizo Moisés? Llamó a los ancianos al liderazgo. Segundo punto, expuso en presencia de ellos todas estas palabras. O sea, Moisés tuvo que buscar las palabras adecuadas y comunicarlas todas al pueblo, ¿no? A veces es muy lindo estar en la presencia de Dios y no se quiere bajar al valle y volver a la cruda realidad de la vida en este mundo, ¿no es cierto? Por eso es que los curas han creado los monasterios, donde las monjas se enclaustran. Hay monjas que están enclaustradas, que no salen, dice, no quieren, no tienen contacto con los demás, con las demás personas. ¿Por qué? Ese es para que no se contaminen, para que no pequen. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Dónde está el pecado? Pecado está en nosotros, dice Santiago. Y el Señor Jesús dice que del corazón salen los malos pensamientos y una serie de pecados. O sea, eso está en nosotros. Así que así estemos escondidos, ¿no? Aislados,
Eso no significa que eso no vamos a pecar, porque se peca de pensamiento, de obra, y por no hacer lo que tenemos que hacer. Hermano, esto debe darse continuamente, ¿no? Moisés volvió a subir a decirle a Dios lo que el pueblo había dicho. Claro, él expone el mensaje y él sube para decirle al Señor, ¿no? La respuesta del pueblo. Ojo, por eso es que viene el pacto. Este pacto que hace el Señor en el monte Sinaí, ¿ya? Esto es el válido para todo el Antiguo Testamento, para todo Israel, hasta que viene el Señor. Esto es lo que el Señor les reclamaba cuando ellos no cumplían. Por eso es que enviaba profetas para hacerles recordar, no están cumpliendo el pacto con el Señor y esto van a ser las consecuencias. Hermanos, pero en el versículo 9 dice que baja con otro mensaje. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. O sea, el Señor quería respaldarlo, ¿no es cierto? Delante de todos. Pero no solamente esa vez, los versículos 10 al 13 nos indica que subió otra vez. Y Jehová dijo a Moisés, fíjese, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término del pueblo alrededor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Hermanos, y el versículo 14 nos dice que otra vez vuelve a descender. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. O sea, hermanos, que Moisés era obediente. Sube, baja, sube a escuchar a Dios, ¿no? Esperar el tiempo de Dios también para que le hable. Baja, comunica, otra vez sube. Y hermanos, eso implica obediencia. Pero ya el Señor le dice, yo voy a descender. Entonces Moisés tiene que preparar al pueblo. Y le dice lo siguiente, los versículos 17 y 18. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Imagínense, hermanos, dice que algo similar va a pasar cuando venga el Señor. Tenemos una nueva serie a partir del domingo, las señales de los últimos tiempos, y anuncian la venida del Señor, la segunda venida de Cristo. Entonces, hermanos, imagínense que un escritor dijo que la segunda venida de Cristo para algunos va a ser de gloria y para otros va a ser de terror. Y hay que estar preparados. Así como acá Moisés, por ejemplo, preparó al pueblo para, ¿no? Para cuando el Señor descendía, entonces nosotros también tenemos que, claro, nosotros no le vamos a preparar de alguna manera así, haciéndoles ver qué es lo que tienen que tener en cuenta. Porque hermanos, si viene el Señor, dice que los que han muerto en Cristo resucitarán primero, ¿no? Y los que están vivos saldrán al encuentro del Señor y juntos, resucitados y los que han estado vivos, ¿no? En la nube se encontrarán con el Señor. ¿Mm? Y ahí es donde viene el problema, ¿no?
¿Quiénes son los que van a salir? ¿Estamos preparados para ello? Pero hermanos, en el versículo 19 dice que el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Hermanos, Dios habla con Moisés a oídos de todo el pueblo. Nuevamente Dios vuelve a llamar a Moisés ordenándole que suba nuevamente a la montaña en el versículo 20. Y enseguida le ordena bajar con una palabra de advertencia. Fíjese, versículos 21 y 22. Y Jehová dijo a Moisés, desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. O sea, hermanos, no era sencillo presentarse ante el Señor. ¿Ah? ¿No? Y en este tiempo, cada uno se va a presentar ante Dios de acuerdo, ¿cómo le digo? De acuerdo a lo que él ha entendido de las Escrituras, porque todas personas han escuchado con mucho y tienen una idea muy particular del obrar de Dios, ¿no? Dios es bueno, dice, Dios es amor, ¿no? Eso es lo que más se escucha, ¿no? Pero Dios es bueno, Dios es amor. Pero la Biblia también dice que Dios es justo y es fuego consumidor, porque así dice el libro de Hebreos. Y entonces nosotros, no, la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, sí, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a hacer lo que queremos y nos vamos a presentar ante Dios como queremos. Revisemos nuestra vida para que cuando nos acerquemos a Dios, entonces veamos cómo estamos haciéndolo. Y de repente estamos orando mucho tiempo y no tenemos respuesta. Y no es porque Dios no quiera atendernos, sino que cuando las cosas no están arregladas, el pecado separa al hombre de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Moisés ya no quiere subir, pero Dios le insiste, ¿no? Versículo 24. Mira lo que dice Moisés en el versículo 23. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para ver a Jehová, no sea que en ellos, que haga estrago en ellos, haga en ellos estrago. ¿No es cierto? Y Moisés dice, tiene que obedecer. Dice acá, entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Claro, a veces pues nosotros no decimos, nos ponemos, comprendemos a la gente, trabaja, se cansa, ¿no? Moisés también debe haber dicho, ya el pueblo no puede subir porque has puesto los límites, están cansados. Y el Señor dice que suban, que suban. Y Moisés tuvo que obedecer. Hermanos, Moisés fue un intermediario en la adoración, que era lo que el Señor le dijo a través de Moisés al faraón, ¿no? Deja salir a mi pueblo para que ellos me sirvan, para que ellos me adoren. Eso fue lo que le dijo Moisés en más de una oportunidad al faraón, ¿no? Hermanos, Moisés fue intermediario en la proclamación de las leyes que están en el capítulo 20. Fíjese la tarea de este hombre, ¿no? Entonces, hermano, dice, todo líder debe entender que ante los ojos de Dios y el pueblo, Él es el intermediario, es la voz de Dios para el pueblo. Esto requiere pasar mucho tiempo en la presencia de Dios. Hermanos, busquemos a Dios todos los días. Tengámoslo en cuenta.
porque necesitamos de Él en este tiempo. Necesitamos del Señor en este tiempo, más que en cualquier otro tiempo. ¿No le decía que 8 hojas de la lista de personas de pedido de oración ayer, en la noche de clamor? Hermanos, hay que orar todos los días para que Dios restaure la salud de estos hermanos que están delicados, que consuele, fortalezca y dé su paz a aquellos que han perdido un ser querido, y que provea para las necesidades también de su pueblo. Gracias porque a través de ustedes yo me entero de la situación de los hermanos. El día de ayer me alegró mucho ver la recuperación de la hermana Judith. Está avanzando bastante la recuperación de la hermana. Y gracias a Dios por ello. No nos cansemos de orar por nuestros hermanos, y por todo el pueblo, porque la Biblia dice orar por todos los hombres, por todas las personas. Busquemos la ayuda, la fortaleza de Dios. Tantos casos que se ven, hermanos. Las enfermedades están a la orden del día. Usted va y le dicen un diagnóstico que lo vas a maquiar, pero Dios nos va a ayudar para mantenernos firmes, pues, creyendo. Entonces ahora vamos, Miguelito, tú que estás al tanto, te ruego que coordines con Karen para que a partir del próximo miércoles que nosotros tenemos culto de oración, yo creo que esto se divide en salas, ¿no es cierto, Miguel? ¿No? El Zoom, ¿no? Sí se puede. Ya, entonces para el próximo miércoles, para que los que participamos estemos, por ejemplo, de dos, tres grupos estemos con los que hay, ¿ya? ¿Para qué? Para que ese tiempo oremos los unos por los otros, como lo hacíamos antes que asistíamos al templo, ¿se acuerdan? Entonces, grupos de 3, ¿ya? Vamos practicando para el ayuno, ¿ya? ¿Sí? Hermanos, sí, hermanos, la verdad yo estoy muy conmovido, tantos hermanos infectados de este virus, hermano, y la gente tiene que salir a buscarse el pan, tiene que salirse a buscar el sustento diario, ¿no? Pero así es, hermanos.